Buenas tardes. El relato de hoy se titula Trujillo, patria de Pizarro. Doña Amparo, una valenciana muy risueña, con sus ya 80 años bien pasados, era un cúmulo de sapiencia. Todos los días, durante una hora o más, leía unos capítulos de la Enciclopedia de Historia Universal que su tío Mateo le había legado, sin dejar de lado la hora de la gimnasia. Cuerpo sano, mente sana, era su lema. A Amparo le gustaba asistir a ciertas conferencias culturales que la alcaldía organizaba una vez al mes. Esto formaba parte de su tiempo de ocio, de su vida social, pues siempre conocía a alguien con quien hacer amistad. Un día, después de haber acudido a una exposición de encajes hechos a bolillo y de bordados lagartera, Amparo tomó asiento en una mesita de la cafetería de la exposición. El camarero le sirvió de inmediato un café. En la mesa adyacente, una señora con rasgos hispanos tomaba su café también. Amparo le sonrió con un buenas tardes. 4 hombres ocuparon otra mesa. Uno de ellos tropezó con un adoquín, se tambaleó y dio un empujón a la mesa de Amparo y a la de la señora sudamericana, haciendo derramar los cafés sobre las mesas. Perdonen ustedes, ha sido sin querer, pero siéntense con nosotros, por favor. Pediremos al camarero otros cafés para todos. De inmediato, Amparo, con toda espontaneidad, se dirigió a ellos. Por favor, ¿de qué provincia son ustedes? Somos de Extremadura. Amparo, como docente que había ejercido durante años, creyéndose con sus discípulos, dijo: Extremadura 2, Cáceres y Badajoz, y añadió: Trujillo, patria de Pizarro. La señora sudamericana, con aire ofendido y tono desairado, dijo: ¿Pizarro? ¿El conquistador que destrozó e hizo trizas el imperio inca de nuestros antepasados? ¿El imperio del Perú? Amparo, entonces, con mucha educación y delicadeza, se dirigió a ella. Por favor, señora, dígame, ¿cómo se llama usted? Es peruana, ¿no? Sí, me llamo Amalia Iturbide Merca. Ah, ese es su nombre. Es decir, que usted no se apellida ni Atahualpa, ni Panaca, o Pachacutec, o Yupanqui. Verá, Amalia, si usted hoy está aquí, si existe
es gracias a sus antepasados españoles que llegaron a aquel continente lejano y que transmitieron una lengua universal, el español, con la que nos estamos comprendiendo, y también transmitieron valores esenciales. De hecho, Amalia, ¿habla usted alguna lengua aborigen? Amalia, un tanto desconcertada y ruborizada, permaneció en silencio sin saber qué contestar. Amparo prosiguió. Bien, si me permiten, hagamos un poquito de historia. Pongamos los puntos sobre las IES. ¿Qué les parece? Todos asintieron con la cabeza. Bien. Francisco Pizarro llegó al Perú en el siglo XVI con muy poquitos hombres. No voy a entrar en detalles. Nadie lo niega que Pizarro y los españoles asesinaron, ejecutaron al emperador inca Atahualpa y que cometieron cientos de actos crueles, bárbaros, sin duda alguna. Lamentablemente fue así. Pero hay que saber también que el imperio inca no tenía nada de idílico, bondadoso, en el que reinaba la paz y la unidad entre los pueblos, cantando todos juntos alrededor de un fuego el Kumbaya. No, era un imperio que batallaba, sometía, reducía de continuo a los pueblos vecinos, adueñándose de su territorio y esclavizándolos. Un paréntesis. Pizarro tomó como esposa a una princesa inca, Huaylas Yupanqui. Claro está que podrán ustedes decir que por qué intervenir, por qué ir a otros países e intervenir en su forma de existencia, ¿no? Es verdad. Pero allá llegaron hombres de otra cultura, religión, sensibilidad, que cometieron un sinfín de errores, de bestialidades, ¿no? Pero la historia fue así. No la podemos cambiar. No podemos retroceder al pasado. No podemos. No podemos reparar las faltas cometidas, ni las ofensas hechas hace siglos. La historia de la humanidad, desde sus orígenes, desde el Homo sapiens, ha consistido en explorar, conquistar otras tierras, someter o exterminar otros pueblos. Ha sido ineluctable. Veamos qué ocurrió aquí en Occidente. ¿Quién destruyó Cartago con su célebre jefe Aníbal antes de Cristo? Roma. Roma, que ocupó el norte de África y el Medio Oriente. ¿Quién atacó la inexpugnable fortaleza de Masada, último bastión judío en Israel?
Roma. ¿Quién ocupó la península ibérica? Roma. ¿Quién luchó contra los invasores? El héroe lusitano Viriato, entre otros muchos. ¿Cuántas batallas hubo? ¿Cuánta desolación? ¿Quién destruyó Numancia, ciudad que durante 20 años resistió a las legiones romanas? Roma. Pero vayamos más al norte, a Galia o Francia. ¿Quién unió diferentes tribus? Los federó para defender su tierra contra Roma. Vercingetorix. Pero fue derrotado en Alesia, llevado encadenado a Roma, lanzado en un pozo seco donde sobrevivió un cierto tiempo, siendo finalmente estrangulado por Roma. Vercingetorix, un hombre que cabalgaba libre por sus valles, montes, praderas, y que resistió al Imperio Romano. Triste, ¿no? Pero sigamos, vayamos un poco más allá, al este de Galia. Armenius, nombre romano, ¿no? Hijo de un guerrero jefe de una tribu germánica, los cheruscos, educado desde niño en Roma. A la edad adulta dirigió una legión romana en Germania para reducir, someter a su propio pueblo, a los cheruscos. Pero en su alma quedaban ecos de su infancia y se rebeló contra Roma. Armenius, que ha dado su nombre a tantos alemanes. Germán. ¿Quién se acuerda de él? Todos, que lo queramos o no, somos hijos de Roma, de los visigodos, de los árabes y por supuesto de los tartesios, fenicios y de los pueblos íberos. La historia ha sido así. No podemos borrarla. Al contrario, debemos recordarla, estudiarla, analizarla, no olvidarla. Pero vuelvo a la figura de Francisco Pizarro. Usted, Amalia, debería dar gracias a Dios de existir. Sí. Gracias a esos dos antepasados que tal vez formaban parte de la expedición de Pizarro, a esos dos españoles, uno vasco, el otro gallego, usted ha nacido. Quítese la venda que cubre sus ojos, por favor, ábralos bien grande. El Imperio español, al igual que el romano, era civilizador. Por toda América española hay indígenas, la mayoría de ellos con apellidos españoles, aunque esto a veces lo rechacen por pura ignorancia, necedad, por pura ideología que los manipula y los conduce a creer en mentiras. Bien diferente
a Inglaterra, que fue un imperio depredador. Vayan ustedes al norte de Estados Unidos. ¿Cuántos nativos quedan? Pocos, muy pocos. Y la mayoría están en reservas. Entonces, ¿por qué crear un conflicto allá donde no lo hay? En la actualidad somos un pueblo variopinto, bien mezclado, con una lengua universal, el español, con una cultura magnífica, prodigiosa. ¿Por qué no realizar todos juntos una empresa que sea digna de lo que nuestros ancestros realizaron y mejorar todo? Podemos hacerlo. Está en nuestras manos. Voluntad es lo que hace falta. Hubo ya cosas formidables. No olviden lo que decía Humboldt, el geógrafo naturalista y explorador alemán del siglo XVIII. No veo pueblos más felices que los gobernados por el Imperio Español. Y también, los indios están protegidos por las leyes españolas, que son en general sabias y humanas. Y eso que Humboldt no llevaba a España en su corazón. Reflexione, Amaya, reflexione y estudie. Lo peor es hablar de algo que uno desconoce y dejarse también embobinar por necedades. Pero ya vale la lección de historia. En cuanto a la ciudad de Trujillo, ¿qué decirles? Es preciosa. Ustedes que son extremeños pueden hablar mejor que yo, que la visité rápidamente, al igual que Cáceres. Fue Quintín quien tomó la palabra. Doña Amparo, yo no sé qué añadir, salvo que soy de Mérida, la augusta emérita de los romanos. Debo reconocer que descendemos de ellos. No hay más que ver las ruinas que tenemos en Mérida, el anfiteatro, el teatro, el puente. Somos una mezcla de todos los pueblos que llegaron a la península ibérica. Personalmente, tengo antepasados que se instalaron en Nueva España y en Perú. Sus descendientes llevan mi apellido, Trujillo. Con algunos de ellos mantengo relación y, aunque tienen rasgos indios, están orgullosos de descender, como ellos dicen, de esa raza de valientes conquistadores que, atravesando el océano Atlántico, llegaron a ese lejano continente y amaron a las mujeres nativas, fundando familias. Recientemente tuve noticias de uno de ellos, quien me escribía: Quintín, no te lo vas a creer. He conocido en Cuzco a una señora que lleva el apellido Trujillo, como nosotros, y que me ha dicho que su antepasado procedía de Mérida. Ha establecido un árbol genealógico en el que todas las abuelas y tatarabuelas son indígenas desde el siglo XVII. Y los abuelos españoles. Claro está, impresionante, ¿no? Nos hemos dado cita para dentro de 2 meses, pues estará fuera por razones laborales. Amalia, la peruana, había
había escuchado muy atentamente la conversación. Con voz entrecortada preguntó: «Dígame, por favor, doña Amparo, ¿cómo sabe usted que mis antepasados eran vascos y gallegos?» «Ah, Amalia, su apellido Itúrbide es vasco. Significa manantial, el camino de la fuente. Y Merca es una localidad cerquita de Orense, en Galicia. La mayoría de ustedes en América Española son hijos de conquistadores y de las bellas mujeres nativas, mayas, incas, guaraníes, araucanas, etc. Una de sus abuelitas debía de ser indígena, como lo revelan sus rasgos físicos. De todo esto usted debería estar muy orgullosa y dar las gracias a Dios. Y si no es creyente, pues al menos ser consciente, saber discernir, saber valorar que en la vida no todo es blanco, blanco o negro, negro. Dijo Amparo, retirando la silla y levantándose dispuesta a partir. Doña Amparo, ¿desearía usted reunirse otra vez con nosotros? Sí, con mucho gusto, Quintín. Les propongo que nos veamos en el concierto próximo que tendrá lugar en el aula magna del seminario, en el que podremos escuchar la primera obra polifónica de América Española, compuesta en el virreinato del Perú a principios del siglo XVII. Es el himno a la Virgen María cantado en quechua, cuyo título es Anacpachap Cusicuinin. No faltaremos. Ha sido un placer pasar unas horas con con usted, Amparo. Yo tampoco faltaré, dijo Amalia, levantándose y acercándose a doña Amparo. Doña Amparo, ¿me permite que le abrace? Y doña Amparo la estrechó en sus brazos. Punto final. Muchas gracias y hasta la próxima, si Dios quiere. Adiós.